Ahora toca quedarse en casa y hace días que no nos vemos, pero os echamos mucho de menos, así que os enviamos este mensaje para que sepáis que lo estáis haciendo muy bien. Sois unos campeones, ánimo, ya falta menos. Juntos lo vamos a conseguir, así que quedaos en casa y hasta pronto. Muchos besos. Hola, peques, ¿cómo estáis? Espero volver a veros pronto en el cole, disfrutar de nuevo con vosotros de maravillosos y fantásticos momentos, como lo hacíamos antes, hacer nuestras fichas, hacer nuestros juegos, nuestras canciones, nuestros bailes, disfrutar de nuestro maravilloso patio y desde aquí simplemente mandaros un montón de ánimo, un fuerte saludo y el más grande de los besazos. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, supongo que un poquito cansados de estar tanto tiempo en casa, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que seguir unos días más, ¿vale? Os mando mucha fuerza, lo estáis haciendo fenomenal. Sois unos campeones y unas campeonas. Os echo muchísimo de menos. Espero veros pronto, os mando un abrazo muy fuerte y os quería mandar un aplauso muy especial porque os lo merecéis, ¿vale? Besitos a todos y a todas y ojalá nos veamos prontito. ¡Chao! Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, ¿vale? Yo estoy aquí con mi perrito Pongo. ¿Os acordáis que os había dicho que tenía un perro? Pues es este. Y estamos pasando estos días en casa, como todo el mundo. Y nada, quería daros mucho ánimo, ¿vale? Y deciros que lo estáis haciendo muy bien y que dentro de poco nos volveremos a ver todos en el cole para jugar. Así que un abrazo y un beso muy fuertes. Hola chicos, ¿qué tal? Como estades? Espero que os estedes levando o mellor posible. Xa sabedes que estes días non podemos salir a casa por causa dese bichiño así medio raro. Pero non vos preocupedes, que seguro que pronto larga e pronto volveremos e empezamos a facer das nosas. Cuidadvos moito, moitos bicos. Niños y niñas, espero que estéis muy bien. Nos volveremos a ver muy pronto. Muchos besos para todos y todas. Hola, espero que vos atopedes ben. Eu boto vos de menos, así que quería enviarvos unha enorme aperta e moitísimo ánimo. Estádelo facendo xenial. Espero vervos moi pronto. Coidadeos moito. Hola, aquí me tedes, amiguiños e amiguiñas, no rincón de ler da miña casa. Aínda que estes días, máis con rincón de ler, é un rincón de pensar e desexar. E o que máis desexo é vervos a todos vos, as vosas familias, a señor Manolo, a Manuel, aos compañeiros, e compartir todos xuntos de novo moi bons momentos. Así que, como desexo tanto, máis pronto que tarde vai a ser. Así que, mentras tanto, unha fortísima aperta para todos e para todas e ata loguiño. Hola niños, fuerza, ánimo, ya queda menos. Emociones en cuarentena. ¿Pero cuándo vamos a volver al cole? En 2 días. En 2 días estamos en la calle. Una semana más en casa. Una semana. Mis queridos alumnos, cuantísimo os echo de menos. Todos esos sentimientos son normales. Volveremos pronto a estar todos juntos y a la normalidad. Tened paciencia, sois ahora los superhéroes. Muchísimo ánimo, un abrazo. Hola niños y niñas, que os echo muchísimo de menos y tengo muchísimas ganas de veros. Y solamente deciros una cosa, que lo estáis haciendo muy bien. Y sé que ayudáis mucho a papá y a mamá en casa. Colaborad con ellos y portaros bien. Que nada, que este aplauso va por vosotros. Hola, bons días, nenos e nenas. Bueno, pois aquí me tendes. Facendo algo de exercicio, como non, aproveitando un poquinho tempo, ainda que preferiría estar aí con todos vos. Espero que todos esteades ben e moitísimo ánimo.
Xa sabedes, xogade moito, unha aperta e un bico enorme para todos. Explícovos. Todo comezou este día, 12 de marzo, onde nos dicían que, bueno, xa non me diz, pasou o sábado, pasou o domingo, pasou o lunes, o martes, bueno, mentres tanto, só podemos estar na casa e aproveitar para facer todo aquilo que non podíamos antes. Buscadelle sempre o lado positivo a todo isto, non todo é negativo. Pensade que nunca tivemos tanto tempo libre na casa cos nosos, que máis se pode pedir? Mentres tanto, queda agardar a que axiña volvamos ao cole. Eu estou convencida de que logo nos veremos. Quero vos! Ola rapaces, aquí estou coa miña gatiña, que é unha bichiña, menos mal que agora está tranquila, que se chama Violeta, e aproveito para darvos un gran abrazo e dicir que en nada estaremos xuntos e que imos pasar moi ben de novo e que imos aprender moito e compartir moitísimo máis. Un bico moi grande, forza, pulos! Un saúdo a todos os nenos, todos os pais, todos os profes, señor Manolo, Manuel, un saúdo. Mirade, despois dun mes de confinamento, como teño pelo. Parece que medra, como se botan de menos os barbeiros. E tamén estamos moitos facendo pan na casa para evitar sair da casa. Resguardadevos ben, cuidadevos moito e pronto nos veremos no cole, vale? Chao. Hola, niños y niñas. Quería deciros que podemos aprovechar este tiempo que tenemos de estar en casa para hacer cosas súper divertidas, como por ejemplo... Y sobre todo tenéis que aprovechar para dar cariño y pasar mucho tiempo con la gente que os quiere y a la que queréis. Todo va a salir bien. Nos vemos pronto en el cole. Hola niños de infantil y niñas y chicos y chicas de primaria, os echo mucho de menos. Os mando un beso fortísimo. Espero veros pronto, que estéis todos muy bien, disfrutando de vuestra familia. Hay que aprovechar un montonazo y también de la música, que es una compañera excelente para estos días y para todo. Nos vemos. Hola chicos y chicas, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, me han dicho que sea breve y voy a intentar serlo. En primer lugar, saludaros a todos, en especial a quinto y sexto, porque de momento todavía sois mis alumnos. Que, por cierto, lo estáis haciendo muy bien, estáis trabajando fenomenal y me alegro cantidad. Tengo muchas ganas de volver a veros, de verdad, unas ganas enormes de volver a veros. Daría parte de mi sueldo, bueno, no, eso no, con las cosas de comer no hay que jugar. Daría bastante por volver a enfadarme, a estar con vosotros, a reírnos, a aprender, a ponerme la cabeza como un bombo y todas esas cosas. Nada, deciros que sigáis en casa, que esto va a acabar pronto, que va a tener un final feliz y que disfrutemos todos como lo hacíamos antes. Nada, un recuerdo para todos enorme. Hola a todos y a todas. Ya veis, estoy aquí en el balcón de mi casa, disfrutando de otra tarde más de confinamiento. Y nada, deciros que es un privilegio ser la directora del cole, porque en una situación tan complicada como la que estamos viviendo, todos pasito a pasito, vamos haciendo el camino y vamos avanzando día a día. Desearos lo mejor, que no os desaniméis y que, fijo, nos vemos pronto. Adiós, muchos besos y ánimo.